qué bien dicho, porque a veces dicen, vamos a la iglesia de Gamiochipi. No, no vaya a la iglesia de Gamiochipi, porque esa iglesia no se la recomiendo a nadie. La iglesia es del Señor, la iglesia. Pero ¿quién es o qué es la iglesia? Nosotros. ¿Puede existir una iglesia sin templo? No. Sí. El templo no hace la iglesia. Luego, pues, el templo, ¿qué función toma? ¿O qué importancia tiene? ¿Será que por eso dicen algunos, no, aquí vamos al templo? El templo es el sitio donde la familia se congrega. Usted pertenece a cierta familia y le preguntan cuál es tu dirección y usted me dice, pues ahí donde sea. ¿Cómo que ahí donde sea? Sí, puede ser en cualquier parte. Que podamos responder cuando dicen, ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Eres miembro de una iglesia? Sí. ¿Y dónde te congregas? Pues en cualquier parte. ¿O para qué voy al templo? Si acaso Dios está en todas partes. No es congruente eso. Hay una iglesia que tiene un sitio donde congregarse, que es el templo, y ahí es donde usualmente la familia local, en este caso la nuestra, Primera Iglesia Bautista de Richmond, Texas, en este sitio nos reunimos. Este templo para ello lo tenemos, los miembros de esta iglesia, que no somos la única, ni especial ni mejor que otras iglesias, pero somos miembros particularmente de esta iglesia en este templo. Esta es la iglesia local. ¿Alguien sabe qué otro tipo de iglesia hay? ¿Que no sea la iglesia local? La iglesia local es esta, visible, y hay una iglesia que dicen que es invisible. ¿Cuál es esa iglesia invisible? No, yo la veo a usted, yo la estoy viendo a usted, usted me ve a mí. No somos invisibles. Alguien dice la de los miércoles, cuando había usualmente cultos de oraciones, porque invisible es algo que no se ve. La iglesia invisible es la que nosotros no vemos, pero que Dios, Jesús, conoce. Y que parte de ella es esta congregación y el resto, muchas más, que a este momento, igual que nosotros, en este país y en tantos otros, está reunida. A nuestra vista, imposible verla y conocerla. Pero Dios sabe dónde estamos todos sus hijos, ¿no es así? Su iglesia. Que un día otra vez será visible para todos, cuando finalmente Él regrese, vaya con Él su iglesia y estaremos eternamente celebrando con Él por ser miembro de su familia. Otra vez, ¿qué es la iglesia? ¿Es usted? ¿Soy yo? Es una respuesta correcta. Sí, que estamos pensando que estamos redimidos por Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que algún día usted como yo reconocimos que éramos pecadores, supimos que no era correcto, ofendíamos a Dios, ofendíamos a otros y nos lastimábamos a sí mismos, esperando quizás la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Algo nos hizo entender, algo nos hizo reconocer el amor de Dios para nosotros, el perdón de Jesús a través de su sacrificio para nosotros, su sangre derramada, nos limpió nuestra maldad. Y porque le aceptamos y confesamos como Señor y Salvador personal, somos sus hijos, miembros de su iglesia. Y repito, particularmente este templo congrega a esta iglesia en esta parte del mundo. No importa que seamos pequeños o que seamos grandes o muchos o poquitos, Dios tiene sus ojos en sus hijos, pues en ti y en mí. La iglesia. ¿Qué es la iglesia? Pues hay muchos conceptos y muchas formas de enfocarlo, de verlo, de expresarlo. Pensando en nuestra congregación, en nuestra iglesia local, de la cual usted y yo somos miembros. Hay muchas cosas que hablar. Hace 8 días teníamos la oportunidad un momentito de platicar un tema y salió algo de la iglesia, pensamientos, ideas, deseos, cosas que se comparten cuando hablamos de la familia, porque es bueno, nos interesa la iglesia. Si pregunto cómo está nuestra iglesia, cómo ve usted la iglesia, tendría sin duda mucho significado su respuesta. Tendríamos que escucharlo y tendríamos que respetar y poder ver de todo ello que usted exprese lo que se puede hacer para mejorar, lo que hay que evitar para no dañar,
En fin, tantas cosas que pueden y deben surgir. Que quizás pocas veces tenemos la oportunidad porque damos por hecho que, bueno, esta es mi familia, esta es mi iglesia y aquí estoy y qué más. ¿Sabe usted qué ocurre para que la iglesia funcione? ¿Sabe usted qué necesita la iglesia para que esta siga siendo saludable, fuerte y podamos ser el sitio ideal para que otras almas vengan y se congreguen con nosotros? Posiblemente sí, posiblemente no. Dice, ¿por qué ese tema? ¿Para qué hablar de la iglesia? Siempre es mejor hablar del vecino, ¿no? O de otros, pero pocas veces nos gusta hablar de nosotros. En las mesas actualmente de las familias es poca la oportunidad que tenemos de congregarnos como solamente se hacía. El papá, la mamá, los hijos, todos tenemos un horario, una tarea diferente y cada quien corre a su horario y a su responsabilidad como mejor le conviene y le interesa, y a veces no hay tiempo ni de desayunar, ni de comer, y a veces ya ni de cenar juntos. Y las pocas veces que nos congregamos, quizás o coincidimos como familia en nuestros hogares, de todo hablamos menos de la familia, como que esquivamos los temas. A veces quizás porque decimos, no, es que si empiezo esto, si hablo esto, si pregunto lo otro, empiezan los problemas. Y a veces mejor nos quedamos callados. ¿Sucederá algo así también en la iglesia? Con nosotros aquí. Yo creo que a veces sí. Nos vemos, nos saludamos, pero pocas veces hablamos cosas que debiéramos de hablar, debiéramos de conocer. Y más que conocer y hablar, practicar en nuestra iglesia. Me preocupa mi iglesia. ¿A usted le preocupa su iglesia? Debe de preocuparnos. A veces siento en casa con mi familia, que a veces soy yo el único que le preocupa a la familia. Y me siento así porque quizás muchas de las tareas o responsabilidades recaen sobre mí. Y a veces pienso, nada más yo soy aquí el único que tiene que ver esto, que tiene que ver lo otro, que tiene que arreglar acá, que tiene que proveer allá. Nada más yo y los demás, ¿qué? ¿Qué tal usted, papá, si se siente como yo? Ser un instrumento quizás ahí para los demás, pero de los demás para usted nadie. Estoy pensando, se me viene a la mente, no sé quién dijo esa frase, pero alguien mencionó que alguna ocasión, y muchas ocasiones, en mi casa yo lo viví, fuimos 13 hijos de mamá, y ella, no sé cómo, la verdad no entiendo, a todos nos dio su responsabilidad y su amor y sus compromisos para con nosotros. A todos nos quedó igual. Mamá quedó viuda a los 51 años de edad, con 11 hijos. No es cosa fácil. Y en una ciudad tan enorme como la Ciudad de México, casi imposible. Sin embargo, mamá, gracias a Dios, se dedicó, cumplió su labor, su tarea. Solo Dios sabe cómo lo hizo, pero lo cumplió y bastante bien. Y no tan solo con los 11, sino muchos hermanos y hermanas postizos que tuve, que le decían también a mamá, mamá Eva, porque los trataba como hijos, a muchos. La famosa mamá Eva, mi madre de carne. Gracias por las mujeres que ella tengo, el amor que me brindó y todo ello. Pero de todos los hijos que ella tiene o tuvo, y alguien dice así de otros, dice, hay madres que pueden con 10, 12, 15 hijos, pero muchas veces 15 hijos no pueden soportar o apoyar a una madre. ¿Qué piensa usted de eso? Triste, pero realidades, ¿verdad?, que se ven. ¿De quién es la responsabilidad? Papá y mamá. ¿Y los hijos? ¿O de los hijos y papá y mamá en dónde? Cuando el papá y la mamá y los hijos en la familia no funcionan bien, cada uno en su lugar, en su posición de servicio, de recibir, de ofrecer, de respeto, de amor mutuo, todo eso. Cuando eso no se da, generalmente dice es una familia disfuncional. No es que no es familia, son familia por los nexos sanguíneos que tienen, lazos sanguíneos que hay. Pero al no cumplir cada uno el rol, la responsabilidad que se tiene, aunque es familia, no está funcionando como debiera de ser. Cuando hablamos de la iglesia como familia, también podemos pensar así. Si cada uno de nosotros conoce nuestra familia, ama a la familia, respeta a la familia, ayuda a la familia, colabora para la familia, estamos bien. Pero si no, entonces somos iglesia, no dejamos de serlo, pero quizás no estamos funcionando del todo bien como debemos. Pensando en eso, pues obviamente tenemos que estar al cuidado, atentos. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué necesita mi iglesia? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Cómo mejorarlo? ¿Lo estamos mejorando?
cómo cuidarlo, cómo multiplicarlo. Pero parece que a veces nadie pensamos en ello, y me incluyo, el pastor también. ¿Cómo está nuestra iglesia? No tenemos el tiempo esta mañana, quizás alguno de estos días lo creemos para poder compartir juntos, quizás una mesa redonda, una sección de negocios, si aquí le quiere llamar, o como sea, y compartir qué es nuestra iglesia, cómo está nuestra iglesia. Pues de estos próximos domingos voy a estar compartiendo algo de eso. Si usted tiene algún pensamiento o quiera que agregue o algo que diga mal, corríjame. Pero vamos a crecer juntos estas próximas semanas en este tema. Porque queremos, eso sí yo creo, todos deseamos ser miembros de una buena iglesia, ¿sí o no? De una familia sana, de una familia que valga la pena decir y enorgullecerse, soy miembro de esta familia espiritual. Así como digo, soy miembro de esta familia en lo secular. Y me enorgullece serlo, aun con los problemas y dificultades que la familia de Gamiochipi enfrenta y que no somos de lo más fácil para tratarnos y cosas así, pero me enorgullece llevar el apellido Gamiochipi, saber quiénes son mis hermanos, mis hermanas, el lugar donde crecí, me llena de orgullo saberlo, me satisface, me bendice. Y a quien no le gusta presumir de su familia. ¿Qué tanto presume usted de esta familia, de esta iglesia? Y dirá, pues ¿qué presumo? Mejor me escondo, mejor ni hablo. Pues ¿cómo van a oír o saber esta iglesia si no hay quien les predica o quien hay quien les enseñe? Si me permite usar esos versículos para más o menos entender la idea que estoy compartiendo. Si algo amamos, no lo escondemos. Si algo amamos, lo celebramos, lo compartimos, lo cuidamos, ¿sí o no? ¿Qué es la iglesia? Años atrás, ya no sé cuántos, escuchaba yo de un predicador muy famoso, muy bueno, no recuerdo su nombre, ya lo sé, se me han olvidado muchas cosas. Pero la historia que nos compartía, hablando precisamente del tema de la iglesia, me impactó, me gustó y desde muchos años ya he usado también esa misma ilustración cuando hablo de este tema. Ver la iglesia como un barco. ¿Todos se han subido a algún barco? ¿Han tenido la experiencia de estar en algún barco? ¿Saben lo que es un barco? Hay diferentes barcos. A ver, Jorge, creo que tiene por ahí unas imágenes. A ver, ¿cuál es el barco? Cuando decimos barco, a su mente viene. ¿Qué es ese barco que está ahí? ¿Ah? Un crucero. ¿Qué es un crucero? Generalmente es un barco para placer, ¿no? Para vacacionar, para divertirse, para gozarse. ¿Cómo se logra eso? Usted tiene que pagar por ello. Se paga y los demás se encargan de todo. ¿Qué va a comer? ¿Dónde va a dormir? Todos los asuntos y temas de la vida cotidiana en su hogar, ahí se olvidan en el crucero. Su mundo cambia y va con su mentalidad y los otros tienen la obligación de divertirlo. Por eso se paga. Cuando pienso en la iglesia como un crucero, ¿a quién se le viene esa idea para este templo, para esta iglesia? Raro que se piense así. Sin embargo, algunos hay que así no lo dicen o lo expresan, pero así lo piensan que debe de ser. Yo voy a la iglesia, doy mi diezmo, doy mi colaboración, mi ofrenda, o lo que sea, o mi presencia, y a ver qué hacen todos los demás para que yo me sienta bien. Algo así podría ser vista la iglesia, ¿no? ¿Será la imagen correcta? O la siguiente, a ver, porque tiene por ahí otra imagen. ¿Qué es ese barco? Este no es crucero, está igual de grandote que el otro, pero este no se le ven las ventanas, ni la alberca, ni la fiesta. ¿Qué se ve? Cargas. Es un barco de carga. Ahí también hay un servicio. Alguien está en la obligación de llevar la carga de otros. También se tiene que pagar, obviamente. Pero descansamos en otros. Que otros hagan lo que yo ya pagué para que se haga. ¿Será así la iglesia? Si no es un crucero. ¿Será la idea o el concepto? Otra vez, decimos algunos no, pero algunos piensan que así debe ser. ¿A qué vienen a la iglesia? Generalmente, si hay un duelo, si hay un conflicto, si hay una crisis, generalmente, y gracias a Dios por ello que todavía se acuerdan, hablan a los miembros de la iglesia. Hermano, hermana, me pasa esto, tengo aquello, por favor oren por mí.
No puedo más con esto, no aguanto más esto. ¿Quién es usted, hermano? Ya ni se acuerda de mí. Pues, hermano, hace meses y años que no lo veo. Pero no importa eso. Yo atiendo su oración, su petición y vamos a estar orando por él. Y muchas veces cuando vimos una noticia en que sean hermanos que hace años no vemos o tenemos aquí, pero cuando sabemos que están pasando por una crisis, una dificultad, alguna prueba, nos conmueve. ¿O no es así? Y oramos como si aquí estuviera. Y a veces allá reciben la respuesta y ni se así con el apuro que hablaron cuando tenían la desgracia, ni se acuerdan ahora de decir ya, no, gracias porque ya Dios respondió. Hasta allá nos damos cuenta después al tiempo. Y bueno, agradecemos a Dios que nos escuchó y dio la respuesta. Pero hay quien piensa que la iglesia es para traer nuestras cargas y que otros se encarguen de ello. ¿Qué otra clase de barco habrá? Un crucero, un barco de carga. ¿Cuál es el otro, Jorge, que tienes por ahí? Ese barco es una isla, ¿qué es? ¿Ah? ¿Qué tipo de barco es ese? Un barco de... Ahí hay mucho lujo en este barco, mira, tiene su alberca, su propio jacuzzi, tiene tantas hay cosas que se ve que son para entretenerse, para sentirse bien. Un yate de placer. Qué bien se siente estar en la iglesia. Hay quien viene a la iglesia buscando las comodidades de él, y quizás por eso pastores, líderes, pensamos a veces en cómo mejorar físicamente el edificio, cómo tener comodidades para que la gente se sienta contento y a gusto. Y es lo que les gusta. Si algo yo amo de esta congregación, de lo que nos queda de aquello que fue South Main Baptist Church, es que casi estábamos en un barco así como iglesia. ¿Sí nos recuerdan cuántos estaban aquí esta noche de South Main? Varios. Era y ha sido un edificiazo, con todas las comodidades. Yo salía del carro, que mi estacionamiento estaba cercano a las puertas principales, abría la puerta y se sentía la comodidad del espacio y el aire fresco, un lugar muy pulcro, bien limpio. Mi oficina estaba en el 3er piso. ¿Qué problema subir 3 pisos? No, había elevador. Un elevador, me subía y entraba a mi oficina con todas las comodidades. Yo tenía nada más el apoyo de una secretaria a mi responsabilidad, pero si se necesitaba más, ahí había como 13, 14 secretarias más que podían de alguna forma también asistirnos, aunque no directamente bajo mi responsabilidad, pero había muchas comodidades, muchos lujos. Cuando ahí tuvimos que salirnos, yo dije, se acabó la iglesia. Y sin embargo, gracias a Dios, mira, hasta este día, después de tantos años, hay personas fieles. Porque sí, aunque eso se disfruta y se goza y se agradece, estábamos en aquellos años, decían, en el templo hispano más hermoso de todo Texas. Y quien lo decía y así lo pensaba, no se equivocaban. Era real. Y yo, pastor ahí, imagínense, me sentía pavo real. Y incómodo. Aparte de eso, y tampoco era mentira, el mejor pastor hispano pagado de todo Texas, ¿quién creen que era? Es el pastor que le está hablando. Yo era el pastor de esa iglesia hispana. Bastante hermoso, bastante cómodo, bastante bueno, pero fue el día que se me ocurrió decir a la iglesia, hermanos, no nada más es privilegios, no es nada más recibir. Si es tiempo que de lo que tenemos compartamos y algo más hagamos. Cuando empecé a ir por ahí, empezaron a surgir los problemas. Pero bueno, bendito Dios de todo ello, ¿no? Porque al final Dios bendice y prospera nuestras buenas intenciones. Pero no es eso la iglesia. Nos gustaría tener un templo así, ¿sí o no? Los hay. Templos hermosísimos aquí a nuestro alrededor y cercanos. Cuando me dicen, hermano, nada que voy de este templo porque pues aquí no tenemos esto, no tenemos lo otro, ¿qué les puedo decir yo? ¿Qué argumento les puedo dar? Contra un templo como el de Sugar Land o ¿cómo está este otro? Sugar Creek, First Baptist, Second Baptist, Chatham Forest, y nada más por nombrar algunos.
templos con súper comodidades, súper lujos, tremendos edificios y la organización que se tiene, comparándolo con nuestro templo, diríamos, pues ni siquiera alzar la voz. No es el templo. Pero otra vez, no es el templo, qué buena respuesta, es la iglesia. Cuando se trata de presumir iglesia, yo les he dicho y se los digo en verdad, yo presumo mi iglesia. Allá tienen 1000, 2000, de los cuales 20 trabajan para que todos los demás se diviertan. Aquí tenemos 30, 40, 50, no sé cuántos, pero todos algo tenemos que hacer para que esta iglesia funcione y siga activa. Entonces ganamos en esos porcentajes. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es tu iglesia? No es un lugar para divertirnos y entretenernos, no es un lugar únicamente para que otros lleven nuestras cargas, y para venir y pasarnos una vida de súper comodidad en la iglesia. ¿Qué es la iglesia? A mí me gusta la siguiente imagen. ¿Cuál es? ¿Qué es eso? Un bote de servicio. Un bote, dice la hermana, yo digo que es un barcote de guerra. Un barco de guerra en la iglesia. Ay, hermano, por eso es donde encantan los conflictos, los pleitos, las controversias. No se trata de eso. ¿Qué es un barco de guerra? Generalmente las naciones invierten en ello porque son barcos que salvaguardan la soberanía del país que representan, protegen los intereses de la nación que su bandera lleva, y están ahí todos alertas para cumplir una misión. ¿Cuál es la misión? Otra vez ya mencionamos. El servicio de servir. El servicio para servir. Es una buena frase. Gracias. Un barco de guerra. ¿Cuánta tripulación puede haber en ese bote? Hay algunas imágenes ahí. Yo creo que todos los que están ahí de blanco, no sé, serán unos 100, no sé cuántos o más o menos. Todos están vestidos igual, ¿se fijan? Parece que todos están del mismo tamaño. Porque creo que para entrar a la Navy tienen que tener un mínimo de estatura, algunas cosas de esas hay requisitos. Se visten más o menos todos igual. Pero tendrán ahí todos la misma responsabilidad, la misma tarea. ¿Qué piensa usted? Cada quien tiene su designada posición. No importa cuántos sean, pero los que están ahí, ni uno falta ni uno sobra, según entiendo. Cada uno de los que ahí están tiene algo que hacer. No llega al barco de guerra y le dicen, tú siéntate, yo ya estoy haciendo tu tarea. No, lo traen porque ahí hay algo que que llega, o va a venir, o ya está, tienen que estar haciendo algo. ¿Cuál será la función más principal o más importante en un barco? Dirigir. ¿Ah? Dirigir. ¿Dirigir? ¿Será? Obedecer. Si yo dirijo pero no obedecen. Obediencia es una buena palabra para entender las responsabilidades de los del barco. ¿Qué más? Unidad. Unidad, muy importante eso. Porque no importa sea el almirante, le dicen así, al cabeza del barco. ¿Quién ha estado en la Navy de aquí, los que tenemos? No está mi hermano, yo estuve sirviendo por varios años en el US Canopus, en uno de los primeros portaaviones y de los más grandes que había en la Marina aquí en los Estados Unidos. Estuvo el de mayordomo en ese barco. Y una embarcación tremenda, alguna ocasión me tocó visitarle y era de verdad algo impresionante. Yo no me imaginaba cómo era un barco de esos de submarino y de plataforma para portaaviones. Tenía una plataforma enorme, como de 2 cuadras para bajar y subir aviones ahí, y aún ahí hubo un accidente una ocasión mientras él estaba en ese servicio. Pero todos, yo entiendo, todos no ocupan la misma función, sea el principal que dirige, que tiene la responsabilidad importante, el capitán, como quizás el que se encarga de limpiar los dormitorios, que ni lo conocen, ni grado tiene,
no sé qué nombres se dan entre ellos, pero ninguna rayita en su uniforme que diga algo de él, más que su nombre. Pero él tiene que hacer una tarea y si no la hace, el resto siente las consecuencias. Me gusta pensar en la iglesia como esto, un barco de guerra, del cual usted y yo somos parte. Y aquí todos, cada uno de nosotros en particular, tenemos una responsabilidad, algo que hacer, no para mi beneficio y mi conveniencia, sino para conveniencia de todos. Y en el barco, si alguien se descuida, en un barco de guerra, si el enemigo ataca y alguien descuida su parte que debe cumplir, ese barco se puede hundir, ¿sí o no? Se puede hundir. ¿Qué lo mantiene a flote? El agua. ¿El agua? ¿Será cierto? Yo he visto barcos que están sobre el agua y barcos que por el agua se hunden. El cuidado. El cuidado. El cuidado. Alguien hablando a veces de nuestra vida moral, ética como hijos de Dios, usamos el argumento de que no podemos vivir la santidad o en santidad como Dios quiere en nosotros, porque vivimos en un mundo lleno de maldad. ¿En donde no hay maldad? ¿En donde no hay hipocresía? ¿En donde no hay vicios o cosas negativas? Dentro del seno de los mismos hogares existe todo eso. Y por eso no podemos vivir la vida que Dios demanda de nosotros. Se dice, esto es como un barco. No todos los barcos que andan en alta mar se hunden, ¿o sí? ¿Por qué unos se hunden y otros no? Porque cuando los barcos vienen a puerto, que tienen que venir de vez en cuando, para ser revisados, si hay alguna pequeña fisura, inmediatamente localizarla y arreglarla, porque lo que en el puerto no es problema, cuando ya andan en el mar abierto, se hunden. Por eso un cristiano que no viene a su iglesia, que no viene a su templo, no entiende que necesita el consejo, el compañerismo, la oración unos con otros, y mejor se va al mundo. Cuando anda en el mundo, ¿qué pasa? Se va a hundir fácil, porque no está bien cuidado. En la iglesia, hablando como un barco de guerra, tenemos que pensar de ella así. Me gustaría que lo pensara así. Esto es un barco de guerra, donde yo, donde usted, donde todos, sabemos que hay un enemigo, ¿sí no? ¿Para qué formamos un barco de guerra? ¿Hay un enemigo para la iglesia, sí o no? Sí, hermano, y despertemos. El diablo no se ha dormido, ni dormirá, aunque vencido está, de molestar, de atacar, de obstruir el trabajo de la iglesia, que es obra de Dios. Y pensamos, no, él no puede nada contra nosotros. Pues no, no puede, pero si se lo permitimos, si por mi descuido, mi flojera, mi infidelidad, hago algo para perjudicar, la iglesia entera se perjudica. Teniendo esto en mente, vamos a la palabra que les había pedido buscar, que es 1 Corintios, el capítulo 12, versículos 18 al 27. A mí se me dijo ya que 1 Corintios, capítulo 12, la lectura la iniciamos en el verso 18, el contexto y el texto enseguida usted lo conoce, pero vengo a esta porción para resaltar lo siguiente. Empezando el versículo 18, 1 Corintios 12, verso 18. Dice así: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Pensemos en el barco que estamos hablando. El barco de guerra es este templo, esta iglesia. Aquí el capitán o el supremo dirigente, ¿quién es? Dios. Ahí lo dice bien Pablo. Mas ahora Dios. ¿Por qué Dios? Pues porque Él es el líder supremo.
Ahora Dios dice, ha colocado los miembros. ¿Quiénes son los miembros? Nosotros, usted y yo. Dice, cada uno de ellos, seleccionados, no nos agarre, a ver, usted un montón para acá y usted un montón para allá. Dice, nos trata como lo que somos, sus hijos, individuos. A mí, a usted, para él, todos somos iguales, todos somos importantes, todos somos especiales. Pues él, dice, a cada uno de nosotros nos ha puesto en este cuerpo como él quiso. ¿En base a qué o por qué? Después lo vamos a ver. Pero ahora, dice, verso 19, imagínense, dice, si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Si usted se encuentra por ahí, en sus rutinas, una pierna o un brazo por ahí, ¿qué pasa? A mí primero me espanta. ¿Y eso qué hace ahí? Pertenece a algo o a alguien. No es normal. Pero hay otro brazo también. Que hay otra pierna también. ¿Es normal eso? No y no. Si uno ve un brazo, una mano por ahí tirada, inmediatamente corre y da aviso. Generalmente a las autoridades. Si usted ve un borracho, algún desvelado que ya no llegó a casa porque la fuerza no le alcanzó, tirado en la calle, ¿siente lo mismo? ¿Reacciona igual? No, hasta las ay, ese borrachito, pobrecito, ay, que fue bueno, ¿qué diría? Pero de ahí no pasa. Pero una parte del cuerpo desmembrada, ¿se dice así? Quitada de su cuerpo, no es normal. No es normal. Entonces, eso es lo que aquí más o menos nos da esta idea. No se pierda el texto. Estamos en el capítulo 12 y estamos yendo por el versículo 19. Porque si todos fueran un solo miembro, dice, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Que aquí habla un poquito más claro, verso 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, todos los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Entiendes eso? ¿Cuál de nosotros? ¿Qué se dice? Ayúdenme aquí los que saben. Órganos. Gracias, hermana. ¿Los párpados es un órgano o no? No, es una parte del cuerpo. Una parte del cuerpo. Todos los miembros de nuestro cuerpo. Dicen que los párpados es de lo más débil que hay, ¿no? Por su flacidez, por su movimiento. Entonces, ¿para qué lo necesitamos? Protegen los ojos. Protege los ojos. Nos ayuda a descansar, a relajarnos, a dormir. El día que ya no se puede levantar, peligro, ya estamos muertos. Es necesario los párpados. Si tuviera usted que elegir entre sus manos y los párpados, ¿qué elegiría? Ever, no, que tú bien valiente y bien machote. Una simple angina a veces que nos tienen que extraer, se dice así. Nos preocupa, nos inquieta. Me va a quitar el dolor, pero es un órgano, sí, es sí, la angina, que es necesario para el funcionamiento correcto de nuestro cuerpo. Hay veces que hay que extirparla para que no produzca un daño mayor, pero no porque no sea necesario. Vendrán otras consecuencias. Cada parte del cuerpo tiene su función. Cada parte del cuerpo tiene su función. Y aquí dice el Señor que Él fue el que decidió ponernos a nosotros como Él quiso. Decía yo, ¿en base a qué? En que no todos somos ojos, no todos somos cabeza, no todos somos manos, no todos somos pies. Cada uno tiene una función. Es lo que nos está diciendo en esta lectura la parte de la escritura que estamos leyendo. Nadie puede decir, aquí no te necesito.
Versículo 22 dice, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó al cuerpo, el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos, fíjense bien, sino que los miembros todos se preocupen, ¿qué dice? Los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Mas vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Esto es el cuerpo de Cristo, conocido como la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, del cual usted y yo, en esta iglesia, en este templo local, nos congregamos. Esto es nuestra iglesia. Aquí no todos son ojos, ¿o sí? Parece que sí, porque todos nos fijamos en lo que falta, pero pocos traemos mente para traer respuestas. Dios es el que le trajo a usted aquí. ¿Qué cree usted? ¿Sí o no? Yo estoy convencido de eso. Sí. No hay casualidades. Y Dios tiene en este templo la congregación, la iglesia, que Él ha dispuesto aquí esté. Y cada uno de nosotros tenemos una función, una responsabilidad distinta. No es que seamos diferentes por eso. Todos somos iguales, somos hijos de Dios, el título lo tenemos. Pero las tareas, las responsabilidades son distintas. ¿En base a qué o por qué? Más adelante nos va a hablar también la Escritura que Él nos dio dones a cada uno de nosotros para que usándolos correctamente seamos de beneficio a los demás, edifiquemos su iglesia y también nosotros nos sintamos útiles en ella. ¿Ya sabía esto de la iglesia? Creo que sí, pero ni nos interesa pensar en ello. O posiblemente decimos, ¿para qué? Si así estoy contento, que otros me tengan en el bote de crucero. Que al final cuenta yo también di mi diezmo y mi ofrenda, ¿y por qué yo tengo que hacer esto? Que lo haga otro. ¿O ya te fijaste? Sí, ¿a poco nada más tú? Todos, parece que puros ojos. O puro oído. No, es necesario de todo. Es necesario de todo. Y sí, los ojos no son malos. Por eso Dios hasta nos puso dos. Se fija que todos los órganos importantes para nuestro funcionamiento está duplicado. Y hay cosas que solamente son únicas, que es lo que nos hace seres especiales y únicos delante de Dios. La iglesia es un barco de guerra, el cual Dios así lo ha dispuesto. Y nos convoca y nos llama a cada uno de nosotros para que entendamos que en este sitio hay lugar para usted y para mí. Y estamos convocados no para que se nos entretenga, para ser servidos, sino para servir a otros también. Y en el servicio que otros hacemos, también la bendición la recibimos. ¿No debe ser así pensado? ¿Y así practicado y es justo? Claro que sí. Así es la iglesia. No hay más, no hay menos que por el título que tienes. Recuerdo una vez de compartir a una hermana que me sorprendió, pero así pensaba la hermana, porque así lo expresó. Estábamos compartiendo los títulos para los cargos de responsables para el siguiente año de oficiales en la iglesia, y ella inmediatamente levantó la mano y dijo: hermanos, dice, yo quiero decir que yo quiero ser la superintendente de la escuela bíblica dominical. Y todos voltearon a verla. Superintendente de la escuela bíblica dominical.
A veces ni en la escuela dominical viene la hermana. No tenía el ejemplo de eso. ¿Por qué querrá ese título? Cuando se le preguntó, hermana, ¿por qué su deseo servir ese cargo? Ya, yo no sé, pero es el título más largo que hay en la iglesia y ese yo lo quiero. Así hay gente que piensa que por los títulos, y entre más largos parece que es mejor, está su importancia, está su valía dentro de la iglesia. No, no son los títulos. Tampoco los cargos en sí mismos por los cargos o responsabilidades, sino por la voluntad con que los servimos y estamos capacitados para ello. Si yo les digo en esta iglesia, yo me quiero, hermanos, de aquí en adelante dedicar a cantar. No se ría, hermana, por favor, si se te lo digo. Está bien que lo piense, pero no me lo experiencia. No soy cantor, no soy cantor. Hay hermanos que insistimos y queremos ser miembros de cierto comité, de cierto cargo, de cierta responsabilidad, pero no tenemos las capacidades, las virtudes, los dones para ello. Pues, ¿qué es lo que esto nos lleva a pensar? Dios, que es el que mejor nos conoce, Dios, que es el soberano y dueño de su iglesia, es el que a cada uno de nosotros nos ha capacitado con ciertos dones para que, usándolos correctamente, no abusando, sino usándolos correctamente, sirvamos al propósito de la iglesia, que es mantener, yo digo, un faro de luz a nuestra comunidad, un bote que salva, que ayuda a salvaguardar, a rescatar las almas que en el mar profundo se ahogan. ¿Qué parte de esta tripulación, de este bote, usted ocupa o ocupo yo? Algunos lo sabemos. Yo aquí estoy no porque usted me llamó, no porque usted me paga. No, si esos fueran los móviles, habría otros lugares quizás donde mejor ocuparme. A mí nunca me gustó, al principio, se los he dicho muchas veces, que Dios me dijera, a ti te he elegido para ser un ministro mío, un pastor. Digo, no, Señor, ¿qué tanto te hice tan feo que ahora te estás desquitando con eso? Así lo sentía yo, como un castigo. Ahora no sé a qué otra cosa me he dedicado con tanto amor y con tanta diligencia como a tratar de ser un buen pastor. Amo el pastorado. Pero al principio le tuve miedo, porque yo sabía que yo no estaba capacitado para ello. Pero si Dios me llamó, póngasela a Dios contra eso. Que yo le diga algo a usted, tú, para esto te llamo, te convoco. Y usted diga, no, Señor, ¿tú quién eres? ¿Quieres saber quién soy? Le diría a Dios, quizás. ¿Qué diría Dios? Tu creador. ¿No me quieres como Dios? Está bien. Ni te necesito. Tú me necesitas a mí. Yo a ti no. Pero qué bueno saber que hay un Dios que, pudiendo hacer las cosas él solito, nos ha dado oportunidad a todos nosotros de ser colaboradores de Él. Y debemos sentirnos contentos, orgullosos, satisfechos de que Dios te toma en cuenta. Porque me llamó a ser pastor, ¿soy yo mejor que todos ustedes? No. Me gustaría a veces ser más bien uno de ustedes que el que estoy aquí. Si la iglesia va bien, uy, qué buena iglesia somos. Si algo anda mal en la iglesia, ay, qué pastor tan flojo tenemos. A veces pensamos así, es normal, somos humanos. Pero en la mente de Dios, su iglesia, es algo que Él ha depositado en este mundo. Entre comentarios le puedo decir, ¿qué es el tesoro más valioso de Dios en este planeta? Su iglesia. Por ella Cristo murió. Por ella Cristo vino a ofrendar su vida para formar su familia, que es la iglesia. Y vela por nosotros, cuida de nosotros. Y aunque el diablo atenta de una y mil formas por los siglos de los siglos contra ella, hasta aquí
prevalece la iglesia y seguirá. Porque no depende de nosotros, depende de Dios. Depende de Dios. Esta iglesia es de Dios, de eso tengo convicción. Esta iglesia debe ser un barco de guerra. Esa también es mi convicción. No somos llamados aquí para entretenernos, para presumir de un templo, de una comodidad, de un lujo, sino estamos aquí para hacer una luz en esta comunidad, una influencia para otros, una garantía a otros de que no importa cuánta maldad exista, aquí hay algo que la alerta, la detiene o la aleja. Una iglesia que vive como Dios quiere que vivamos y hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Vamos a influir como hasta aquí se ha hecho. Se critica, se dice, se ignora, se ataca, se molesta, y sin embargo a través de los siglos ha sido la iglesia del Señor la que ha mantenido viva la humanidad. Muchas de las instituciones, las leyes, los gobiernos, tantas cosas que nos sirven para vivir más o menos en armonía, han sido sacados de los principios bíblicos. Que nosotros que decimos somos los amantes de este libro y que es el que nos guía y todo, a veces ignoramos y descuidamos, pero otros han sacado el valor de todo ello y por eso tenemos el mundo todavía sin destruirse, como ya lo hubiera sido si ignorásemos lo que Dios nos ha enseñado. Curioso, ¿no? Hay muchos modernos, mentes nuevas, están descubriendo cosas que de los siglos y por los siglos la palabra de Dios nos repite. Oye, ¿por qué tú no lees este libro? Oye, ¿por qué no escuchas aquel otro? Y oye, sí, los leo. Pero ¿sabes qué es lo que dice fulano, sultano, mengano, que tú tanto amas y tanto predicas, a veces más de ellos que de la palabra en los púlpitos? Lo que dicen y enseñan. Yo en la Biblia lo veo tan sencillo. Ahí está escrito. Amarnos, servirnos, cuidarnos, apoyarnos, multiplicarnos, todo eso ahí está. Que los secretos para que una iglesia crezca, que los secretos para esto otro, que 40 días aquí, 40 días allá, pásate 80 si quieres más. La palabra es la base de todo eso. Y la tenemos ignorada, la hacemos a un lado. Y lo poco que sabemos, menos lo practicamos. Pues, ¿qué clase de iglesia somos entonces? En una iglesia, todos, hermanos, creo que estamos en el acuerdo. Todos tenemos un sitio. Todos tenemos una responsabilidad. Y en la medida que la hagamos, lo mejor que podemos es que la iglesia sale adelante, se mantiene a flote y no se hunde. Ahora la pregunta aquí quizás relevante es, ¿cuál es tu parte en esta iglesia? ¿Cuál es mi parte en esta iglesia? ¿En base a qué? Dice la Escritura, y lo hemos mencionado, que Dios nos ha dado capacidades y dones a cada uno de nosotros. Hay hermanos que quizás no puedan hacer otra tarea mayor, de dar una clase de escuela dominical, de administrar la iglesia, preparar las cosas de informática y todo esto de la era moderna, el internet y todo eso. Yo en eso soy un ignorante. Gracias a Dios, Jorge. ¿Quién ve a Jorge aquí en los cultos? Dice que más falta, yo nunca lo he sentado aquí. ¿Ah? Él nos está observando todo. Pero si nos vaya desde el rincón en que se encuentra. Pero hace una función, hace una función. Y así como él, usted quizás que entre semana llegó y, ay, ¿quién dejó sus papeles aquí? Los levantó. O que vio una puerta abierta y la cerró. Todo eso es bien importante. Y que estemos todos pendientes de ello. Hay ocasiones en que en ese barco de guerra el enemigo ataca y alguno de los semejantes cae. Bueno, a mí no me toca cuidar ese puesto y ya muerto y yo sigo con el mío. Veo el mío y a ver cómo ayuda al otro, ¿sí o no? Así debe ser. Somos así. Creo que todavía no. Y amo esta iglesia, estoy orgulloso de esta iglesia, pero nos falta mucho todavía por hacer. Nos hemos empezado a inquietarnos en ese tema, a interesarles en ello, porque queremos en los próximos domingos hablar más en serio de nuestra iglesia,
mejorar cosas que tenemos que mejorar. Estamos bien, pero podemos estar mucho mejor. Y no por nosotros y nuestro ego, sino para la gloria y honra de nuestro Dios. Él merece más de nosotros. ¿No cree usted? O estaría yo haciendo todo lo que puedo para Él. Le mentiría si así le dijera. No sé usted, no me atrevo a darle su juicio. Pero creo que puede hacer usted algo más de lo que está haciendo hasta aquí. Y ese poquito de más, si no haciendo gran cosa, Dios nos está bendiciendo y prosperando. Imagínense si un poquito más nos animamos a hacer. Mi reto esta semana es poner en su mente, orar a Dios y dígale: Señor, ¿qué estoy haciendo por mi iglesia? Pues que dijo, ay, de veras nada, ¿verdad? No se sienta mal, porque por no haya esa inquietud, refleja que algo quiere hacer por ella. O lo que estoy haciendo, Señor, está bien hecho o puedo hacer más. Recuerda que la palabra dice: si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios. Pues hay que orar. Padre, permíteme ver cómo servirte mejor. Señor, pues la verdad no entiendo cuál es el don que yo tengo. ¿Será? ¿No te has dado cuenta que cuando tú cocinas todos celebran? Y cuando alguien más lo hace, como que nada pasa. Les digo esto, porque detallitos así nos muestran. Alguien puede venir y predicar, pero hay algunos que nos bendicen más en su forma de hacerlo. Ese hermano tiene el don. Hay hermanos, aunque quieren, no pueden. Hay hoy en día mucha crisis en nuestras iglesias. Viendo y conociendo, me atrevo a decir que muchas congregaciones aquí en Houston es una de las ciudades que más templos tiene en todos los Estados Unidos. ¿No sabe usted cuántos templos alrededor de su vecindario usted tiene? Póngase a contarlos y verá. Yo nada más salgo media cuadra de mi casa, o sea, de donde la pera que vivo, me doy vuelta y está la calle principal, la Kirkwood. Enfrente hay un centro comercial, donde ahí en ese centro comercial cuento por lo menos 7 u 8 templos, congregaciones cristianas, pero muy diferentes una de la otra. Hay un montón de templos. En alguna ocasión, estando ahí cerca, cuando teníamos el templo en la Kirkwood, un templo enorme, grande, con todas las facilidades, me vino a la mente ir por esos lugares, investigar qué congregación era, y me encontré que la gran mayoría, por no decir que todas, tenían un pastor, no de tiempo completo. Y lo que se preocupaba de esa iglesia era, mes a mes, tener lo suficiente para pagar la renta del local que ocupaban. No tenían otros programas, no tenían otros ministerios, porque se preocupaban para pagar la renta nada más. ¿Cómo mantener al pastor? No era problema. Él había puesto esa iglesia. Él tenía su trabajo secular, no necesitaba un salario, pero quería ser pastor. Y se hizo pastor. Fíjense en la palabra cruz, se hizo pastor. No necesariamente Dios le llamó a ser pastor. Quiso tener un sitio de privilegio, un tipo de influencia. Bueno, hacen su iglesia, mantienen su templo. Y hay un montón de iglesias. Houston debería ser una de las ciudades más santas de toda la nación, pero desafortunadamente no. Y así aquí y muchos otros lugares donde existen parodias de iglesia, si me entienden la palabra, similitudes de iglesia, pero la iglesia no es la que yo quiero hacer o la que yo hago o la que yo tengo. La iglesia es la que Dios dispone y propone cómo llevarla a su éxito. Y Él ha dispuesto que usted y yo estemos aquí. Esta es su iglesia. Y que tengamos un templo por el cual muchos años oramos. Y ni cuenta nos hemos dado cuenta algunos de que ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Ahora con Él, ¿qué hacemos? Bueno, este es nuestro barco. Aquí está su tripulación. Y lo que hay que descubrir es cuál es el sitio de mi servicio, de mi responsabilidad, de mi acción. ¿Puede orar usted por ello esta semana? Ore por eso. Y la próxima semana seguimos con el tema, si es que le está interesando. Puesto de pie, por favor. Déjeme terminar con esta lectura.
Primera de Corintios, el capítulo 4, versículo 1 y 2. ¿Por qué hablamos de esto? Porque a fin de cuentas, hermanos, te digo, tenemos un Dios que nos ama, tenemos un Dios que nos provee, tenemos un Dios que nos bendice, pero también tenemos un Dios que nos dice y nos recuerda, hijo, el dueño soy yo, el Señor soy yo, y algún día te llamaré a dar cuentas de lo que yo hice por ti, ¿qué haces tú por mí? Dice esta cita lo siguiente: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores, de usted y de mí, que cada uno sea hallado fiel. Palabra bien clara. Y permítame compartirle esta otra. Lucas, el capítulo 16, versículo 12. Un poquito atrás de donde estábamos. Lucas 16, 12. Dice, y si en lo justo, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrece a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. O sea, no podemos servir más que a uno. No quiere decir que la riqueza no sea importante, que tu trabajo no sea importante, que tu familia no sea importante. Todo es importante, pero la principal responsabilidad es que un día de todo lo que nos concede vamos a dar cuentas a Él. Romanos 14, 12, y con eso concluyo esta lectura de esta mañana en la palabra de Dios. Romanos 14, versículo 12. De manera que cada uno de nosotros, ¿recuerda el resto? Dará cuenta a Dios de sí. Yo daré cuenta a Dios de mi mayordomía, usted también, de su responsabilidad y su servicio a Él. Que seamos fieles y nos encuentre fieles. Padre, gracias nuevamente por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos la gracia y el honor de compartirla. Permíteme que lo que de ella meditamos haga conciencia en nosotros y examinando nuestras propias vidas. Primero, Señor, te amemos a ti por sobre todas las cosas. Segundo, Señor, que cuidemos de tu iglesia como tú la cuidas. Y permítenos hacer uso de los dones y talentos que nos has concedido para que, practicándolo fielmente, podamos ser de bendición a otros y a tu reino. Porque haciendo esto, somos bendecidos nosotros también. Despídenos con tu gracia y con tu paz en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos.